al conocer las cuentas, creo que hicimos un clic espectacular. Y pues contando un poquito más sobre tu experiencia, y quiero que también me cuentes después por qué estás haciendo esto de comenzar a hablar abiertamente sobre ella. Ahorita te estás especializando en todo lo que es en convertirte en una Child Life Specialist, que es, digamos, como que especializarse en conectar con niños y en la vida de los niños y en su desarrollo. Y estás, digamos, preparando para dar ese apoyo, y que veo que está muy orientado también con todo lo que tú experimentaste de chama, de joven, y pues necesitaste y ves esa necesidad. Y hacer también, generar todo ese reconocimiento que veo que lo hablas mucho en tu cuenta, sobre todo el tema de los efectos tardíos, pues que se pueden causar producto de los tratamientos, sobre todo de cáncer. Sí. Y eso sí me gustaría, quizás, como tú tienes mayor conocimiento, que nos expliques, porque muchas veces yo creo que es necesario generar esa conciencia, porque muchas veces en los pacientes que son, bueno, sobrevivientes de cáncer, a pesar de que, digamos, salgamos airosos de esa experiencia, y tengamos hoy la certeza de llamarnos sobrevivientes, porque hemos ya pasado, digamos, por todos esos tratamientos, y hoy podemos decir que estamos sanos, que entramos en un periodo de remisión, pues sí hay ciertas enfermedades crónicas o ciertas dolencias que se pueden generar, pues, producto de esos tratamientos. Entonces sí me gustaría, ya tú que eres la conocedora de este tema, pues que te introduzcas un poco más, cualquier cosa que a mí sí me haya pasado, que nos la cuentes, nos la compartas, y pues que nos expliques un poco más, pues, sobre esos efectos tardíos que pues tú y yo conocemos y que los queremos que los queremos contar, pero te doy el micrófono ahora para que tú entonces compartas con nosotros. Gracias, Julia. Pues no, en realidad muchas gracias por esta idea, que las dos pues tuvimos la idea juntas y yo te dije a ti, bueno, tú encárgate de esto porque tú eres la que eres más fluida en el español. Y bueno, yo, como tú dices, ya le explicaste a la gente lo que yo tuve, y básicamente donde nacen estos efectos tardíos, pues nacen de el tratamiento que tuvimos, ¿no? Nacen de eso. Entonces, como nuestros cuerpos son tan chiquiticos y están recibiendo tanta quimioterapia, tanto radiación, tantos, por ejemplo, tú tuviste un bone marrow, ¿qué fue lo que tú tuviste? Yo tuve un trasplante de médula ósea. Exacto. Entonces todos los tratamientos tan duros nos afectan, porque por la edad, ¿no? Estamos muy chiquitos recibiendo químicos que básicamente son de adultos, para cuerpos más adultos para recibir, porque nuestros cuerpos no han desarrollado todavía. Entonces, ¿qué pasa a raíz de eso? Pues hay muchos casos muy diferentes, eso es lo que también pasa, que hay muchos casos muy diferentes. Y en mi situación pasó que cuando fui al hospital, cuando me diagnosticaron, cuando estaba en el proceso de inducción, a mí tuve una infección durante me estaban poniendo el catéter. Ok. Y que se llama Klebsiella cellulitis, algo así. Cellulitis Klebsiella. Y esa infección específicamente me llevó a lo que yo entiendo, me llevó a un estado estuve en el Intensive Care Unit, en el ICU. Ok. Y me llevó directo, pues, para ese lugar, y luego terminé muy mal de la cabeza, tuve un stroke, ayúdame en español. Tuviste como una severa, eso se llama como un mini infarto cerebral. Exacto. Y de ahí me levanté con el stroke, tuve el stroke. Bueno, estaba en coma y después un stroke, es lo que mi entendimiento. Okay. Y luego de ahí, pues ya el stroke me causó que tuve que aprender a comer otra vez. O sea, mi cerebro ya estaba de una niña de 4 años, pero en realidad era una niña de 10 años. Entonces tuve que aprender a caminar,
tuve que aprender a comer, tuve que aprender o sea, no podía balancearme bien. Tú sabes esas cositas en los, cuando vas al neurólogo o algo, te ponen como en la rodilla, te hacen así en la rodilla, ¡pam! Y yo no tenía reflexiones, yo no tenía reflejo. Exacto. Entonces ahí, o sea, me llevó literalmente a otra vida de niña chiquita que tuve que empezar otra vez a hacer todo. Entonces, ya te puedes imaginar, era mucho, ya, o sea, ya no era la persona que era antes. Entonces eso dañó parte de mi cerebro y esa parte de mi cerebro no funciona más. Que es increíble, o sea, hablando contigo hoy, mucha gente, o sea, que vamos a después hablar de ese punto, pero que uno lo ve y no lo cree, porque estamos bien afuera, no significa que estamos bien por dentro, ¿no? Eso es algo que hablamos mucho, hemos hablado y que siempre también trato de explicarle a la gente. Y esos son los efectos tardíos que uno no se ve. Entonces, los invisibles, lo decimos. Entonces, ya después de eso, recuperación, tratando de otra vez de caminar, de hablar, de todo, mejor dicho, fisioterapia, terapia ocupacional. Exacto. Tuve también la Child Life Specialist, que es la que me ayudaba como a estar, mi amiga en el hospital, que me ayudaba con toda la parte psicológica. Que es súper importante, yo también tuve ese tipo de apoyo y reconozco lo clave que es en este proceso. Súper clave. Y bueno, un montón de terapia para poder volver a ser por lo menos la Juanita que era antes, que claramente pues ya soy otra Juanita, pero bueno, yo siempre digo soy la misma Juanita, ¿no? Pero la gente no lo puede creer y mi papá, él sabe, porque él fue el que me vio durante todo ese tiempo y mis familiares cercanos de mí también, ¿no? Es increíble, es una historia que yo cuento y lo cuento con tanto orgullo porque en realidad es algo que, wow, no, bueno, antes de ponerme emocional acá. Después de eso, ¿qué pasó? Notaba ya, bueno, Juanita estaba bien por unos meses y luego, como te dije, terminé mi tratamiento y tú dijiste que tuve otra vez a los 14 años, caí de nuevo y me llegó al cerebro, un CNS relapse, Central Nervous System relapse. Ok, del sistema nervioso, como una recaída de un colapso, me imagino, del sistema nervioso. Sí, y esta vez fue mi visión. La primera vez yo tenía otros síntomas. La segunda vez fue mi visión, que se fue completamente este ojo, yo no podía ver de este ojo. Y yo tenía como que miedo que fuera algo asociado al cáncer, pero yo no me quería quedar callada unos días porque yo no quería volver al hospital, tanto que pasó todo, ¿no? Uno se quiere, y lo que hablamos el otro día, que uno trata, a esa edad, uno trata de esconder las cosas porque lo avergüenzan a uno, ¿no? Sí. Entonces, uno trata de vivir la vida más normal y ya, pues, otra vez, Juanita, tienes que volver al hospital por tal razón. Entonces, también por eso yo perdí mi visión total, o sea, estaba bien de mi visión, pero ya por eso también. Entonces, eso yo cuento es otro efecto tardío. También dental, la gente no piensa, pero hay muchos efectos tardíos. El tema dental, igual, yo también pasé por eso. También, ¿no? Sí. Son cosas que uno ni siquiera piensa y eso es todo a raíz de eso. No, y eso también es todo, si lo piensas, son finanzas, porque después de que sobrevives, sigues ahí con esas finanzas o esos temas que no se van, porque después de eso tuve que ponerme brackets para tuvimos que sacar el diente y no se pudo hacer acá en Estados Unidos porque obviamente temas es muy caro, primero que todo, hacer todo. Pero después me tocó viajar a Colombia, hacerme todo eso, tuve que hacer como 2 o 3 viajes para eso y todo es chistoso porque todo es a raíz de lo que me pasó a los 10 años cuando estaba chiquita, ¿no? Sí. Entonces, noté después de que entré de nuevo al colegio, yo no sé, yo no notaba que, yo no entendía, ¿no? Porque a mí después del cáncer me dijeron, Juanita, you survived, eres sobreviviente, y ya, eso es todo lo que sé, ¿no? A esa edad eso es todo lo que le importa.
y le importan los amigos, ¿no? Esa es específicamente solo mis amigos, el que dirán, estoy calva, no me están incluyendo esto, yo no puedo jugar tal deporte porque tengo esto, me pasó esto, lo otro. Y entonces ahí uno ya empieza como a decir, o sea, esto está raro, o sea, pero yo notaba que mi cabeza no estaba bien y yo sabía eso porque me pusieron en clases específicamente más pequeñas. Ajá. Yo estaba en la clase que le dicen acá Special Needs Classes. Okay. Y ahí yo veía que yo trataba de pensar duro para el examen y no podía, mi cabeza no podía retener, no podía retener, no puedo retener actualmente. Entonces trataba tan duro, me decían, Juanita, tienes que irte a esa clase. Y esas clases, cuando tú eres joven, un adolescente, o cuando tenía 10 años, o 11 o 12, porque mi tratamiento total duró 5 años, era como que me prohibían estar con mis amigos, o sea, todo como que en eso se revuelve la adolescencia, la infancia, todo en los amigos. Entonces yo me ponía tan mal emocionalmente que ¿por qué no puedo estar con mis amigos? No es justo que me pasó esto y tú puedes relacionarte también, me imagino. Y yo pensaba, ¿por qué no puedo pensar? No puedo, o sea, ¿por qué mi cerebro no está? Estoy diciendo bien cerebro, perdón. Cerebro, sí, tu mente. Okay. Tu mente. Sí, mi mente no podía pensar bien. No podía retener, que eso en realidad me enojaba muchísimo, que no, porque todos podían leer algo y retenerlo el siguiente día para el examen y yo no. O sea, entonces a mí, ¿qué me tocaba hacer? A mí me tocaba quedarme después del colegio, como 2 o 3 horas más. O sea, me la pasaba todo el tiempo, y eso le pasa mucho a los niños con cáncer, que porque tienen cáncer a una pequeña edad y se requiere mucho estar en el hospital, faltan mucho a la escuela, ¿no? Entonces, ahí pierdes un montón de cosas, no solamente hablar con tus amigos y eso, pero también un montón de conceptos. Por ejemplo, yo no vi la biología en el colegio. Entonces ya para ser Child Life Specialist y para entrar al college y para entrar a todo, necesitas esa yo necesito saber todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí me tocó tomar la biología como 3 o 4 veces porque no podía retenerla cuando ya entré de nuevo a un community college, ¿no? Entonces, en el high school, en el community college, en el 4-year college, yo intentaba yo intentaba de hacerlo, o sea, yo no salía con nadie, a veces, de vez en cuando, o sea, tampoco voy a decir, porque obviamente la gente que está viendo dice, eso es pura mentira, tú salías con nosotros y no sé qué, pero honestamente ellos te pueden decir también, o sea, ellos sabían, yo les dije, no, yo no puedo estar acá en esa fiesta porque yo tengo que irme, porque no entiende, la gente no entiende, que para mí es muy, muy, muy difícil, mi cerebro no es capable. Pero no puedo decir no es capable porque por eso estamos acá, manteniendo el optimismo, ¿no? Por eso queríamos hacer esto. Porque, ¿qué pasó? Yo notaba que cuando mi papá me dijo, Juanita, yo me voy para Colombia, pero acá tengo buenas manos con lo que se llama acá un vocational counselor. No sé cómo se dice eso en español. ¿Cómo se llama? Vocational counselor. Es como una persona que te acompaña a nivel vocacional. Exacto. O sea, que te da una guía vocacional. Exacto. ¿Qué pasa después del high school, del colegio? Y ya necesitas entrar como a un college, ¿no? Entonces, y para ir a un college, ¿por qué va uno al college? Para tener un trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser esa persona que me va a ayudar? Porque ya no está mami y papi, ¿no? Ya va a estar otra persona who advocates, que te orienta y que te ayuda a defenderte, pues. Exacto, porque cuando somos niños tenemos nuestros padres, pero cuando uno ya es grande no tiene más los papás que estén ahí detrás de uno y que les digan hagan esto y lo otro. O sea, obviamente pues sí, los papás siguen siendo papás para siempre, pero uno ya tiene que hablar. Entonces yo tenía que dejar eso, yo ya tenía que dejar esa pena, ¿no? Yo ya tenía que dejar esa pena y explicarle a la gente, y en realidad, y hablar por mí, decirle a la persona, ya que tengo esta persona que me está ayudando con todas mis cosas vocacionales, sí,
esta persona me sugería, no, ve, tú diles tal vaina, tal cosa, diles que tú necesitas más tiempo en tus exámenes, necesitas recursos, necesitas un tutor, una persona que venga y Un que tutor, ayude. exacto, que te oriente a nivel ya de los estudios. Exacto. Y entonces yo me volví, pues, como decimos en Colombia, una pila. Yo me volví, mejor dicho, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Yo dije, si quiero tener una en ese examen, necesito quedarme más horas con esta. Y yo buscaba a las profesoras y les decía, ¿cuándo son tus horas de oficina? Yo voy a pasar. O sea, uno no puede ser, bueno, yo digo, uno no puede ser... No, sí, no, bueno, y es totalmente todo lo que tú describes. Para mí, que me especializo en toda la parte de coaching a nivel de vida y el tema de resiliencia, resilient, es clave al uno tener que pasar por estas enfermedades que son tan duras. Y todo lo que tú defines a nivel de todo el trabajo que tú tuviste acompañada primero con tus papás, luego con esta counselor a nivel vocacional, luego buscando, por ejemplo, a tus profesores. Y me impresiona porque yo también lo veo, por ejemplo, con mi experiencia a nivel de todo lo que yo traté de seguir estudiando y manteniéndome activa. Es el mero concepto de resiliencia, donde a pesar de que tú estás pasando por una experiencia difícil, porque tú reconocías ya que para ti era más difícil estudiar. Para mí, por ejemplo, yo tuve que emigrar por un año a Estados Unidos y mis papás lograron, digamos, que todo el tema académico yo pudiera continuarlo desde allá. Pero a pesar de todo eso, estás sobrellevando un tratamiento médico que te genera incomodidades físicas, que tienen efectos a nivel mental muy fuertes. Uno sigue con su vida. Y es esa resiliencia, esa fortaleza que te permite a ti, no matter what, no importa lo que esté pasando, continuar. Exacto. Y eso es lo que me encanta, porque para mí es espectacular encontrarme con otra persona que demuestra ese tipo de comportamiento, que me parece que a mí se me hizo difícil reconocerlo en mí, pero yo que veo que tú, Juanita, eres una chama joven. ¿Tú tienes cuánto? 28. 28. O sea, yo vengo a tener todo este reconocimiento a los 34. O sea, yo no podía hablar, para mí hablar sobre el tema de cáncer, y lo reconozco, y tú lo comentaste brevemente, porque hablamos, por ejemplo, también de muchos efectos físicos a nivel de enfermedades tardías, por ejemplo, y me doy cuenta que cada caso es muy particular. Sí. Y me encanta esa explicación que tú das a nivel de por qué efectos tardíos cuando hemos pasado el cáncer a nivel infantil, y es porque es un cuerpito pequeño que está recibiendo tratamientos que realmente están diseñados para adultos. Exacto. Y a pesar de que las dosificaciones quizás sean menores, pues el impacto que tiene en un cuerpo de niño, esos tratamientos de cáncer, pues son muy fuertes. Y por ejemplo, y por eso es que digo que siempre es muy particular cada caso, y quiero hacer hincapié en eso, porque yo veo que los efectos que tuvieron en ti son muy diferentes a los que yo tengo. Yo, por ejemplo, generé, digamos, falla ovárica prematura, que eso generó menopausia precoz, cataratas en los ojos, y por eso tengo lente intraocular, y tengo un ojo para ver de cerca y un ojo para ver de lejos. O por ejemplo también el último hallazgo, que fue la osteoartrosis, pero me doy cuenta, por ejemplo, que tú me contabas en todo esto cuando me hablabas de tus hobbies, y quizás hablando de algo un poco diferente, de lo mucho que te encanta correr, bailar. Yo, por ejemplo, tengo que tener mucho cuidado a nivel de alto impacto. Por ejemplo, yo el tema de correr para mí es así como que, o sea, negado. Entonces tengo que hacer otro tipo de ejercicio. Pero volviendo a lo que hablábamos de tu desarrollo y de mi desarrollo, me doy cuenta que la resiliencia está presente. Exacto.
Exacto. esas ganas de querer hacer las cosas y de que entendamos que también el apoyo que nosotros como niños tengamos, y me doy cuenta porque siempre me hablas de tu papá, me has contado también de lo mucho que te apoyó tu mamá en todo el proceso, de que siempre has buscado y desde niña tuviste el apoyo psicológico en la clínica, lo cual es crucial, y veo que, bueno, tú ahorita estás especializándote para en un futuro también poder proveer, digamos, como que digamos, esa mano a las personas que están pasando por esas experiencias, pero me doy cuenta que hay muchas cosas que me hacen entender lo que es necesario cuando uno está pequeño para poder sobrepasar esa enfermedad. Y tal cual las hemos nombrado, el tema del apoyo familiar, el tema de que nos permitan a nosotros y tener a la mano las herramientas que necesitamos para poder continuar integrados en la sociedad. Y yo creo que por eso es que para mí, y lo compartíamos, se ha convertido el crucial hablar sobre esto. Yo después de que lo comencé a hablar, me di cuenta que para mí, y me identifico mucho en cosas que hemos compartido, que hablar ha sido sanar, en ese reconocimiento, porque hablar ha sido sanar, y ha sido para mí reconocer cosas que anteriormente yo no, por ejemplo, identificaba en mí, y me puedo dar cuenta que también las puedo ver en ti. O sea, qué fuerte eres, y decírtelo, o sea, y reconocerlo. Pero yo, por ejemplo, antes, como no lo hablaba, yo ni siquiera podía darme ese reconocimiento a mí misma, porque no lo veía, o sea, pero me doy cuenta que, por ejemplo, sentimientos como la pena, la culpa, que también los has nombrado, están presentes en ese momento, porque tú te sientes diferente. Y de una u otra manera también, al hablar de estas enfermedades que no son fáciles de hablar, tú también sientes que al hacerlo incomodas a la otra persona. Sí. Y eso te genera esa vergüenza o muchas veces hasta está la sensación de lástima que uno la siente, y duele mucho. Y por eso es que yo creo que lo que estamos haciendo tú y yo aquí, de generar esta concientización, de hablar sobre este tema, me pongo hasta a veces un poco emocional porque es duro. Exacto. Pero es necesario. Es necesario. Exacto. Hay que crear esta conciencia porque no solo ayudas al paciente, ayudas al caregiver, a la persona que le da apoyo, ayudas a los familiares que lo rodean, ayudas a los amigos que te acompañan, exacto, ayudas a la sociedad a nivel general. Al nivel general, por ejemplo, hablando de eso durante la escuela, durante el college, durante la universidad, me ayudó un montón para enseñarles, para, como te mencioné, decirles, yo necesito extra tiempo porque yo no puedo hacer este examen. Te dan un quiz, yo no sé cómo se dice en español, pero te dan alguna pregunta que tiene, a ver, hacerlo, tienen 3 minutos para contestar, o 5, y ya, de ahí empieza la ansiedad, porque como te digo, o sea, bueno, a mucha gente le pasa eso, pero digo, en general, uno pasa por más dificultad por eso, ¿no? Entonces como te expliqué, tenía que ir a enseñarles, mira, yo tengo esto, yo no puedo hacer ese examen tan rápido, yo no puedo entregarte este material tan rápido por tal, ¿no? Entonces ellos entienden, entonces por eso es bueno educarlos, porque, y no creas, no ha sido fácil, hay mucha gente que también no ha sido empática con uno, ¿no? No les importa, o sea, lo ven bien, y porque lo ven uno bien, y está activo, y está todo, y está energético, ya piensan que esta persona no necesita extra tiempo, esta persona está bien, o sea, eso pasa también, ¿no? Sí, a nivel laboral, por ejemplo, voy a ser honesta, y yo lo conté, yo tuve una experiencia bastante negativa acá en Holanda, en mi trabajo, que me hizo a mí, o sea, decidir renunciar. Y fue cuando justamente tuve el descubrimiento de la artrosis, de la osteoartritis, que también fue, yo creo, lo que me llevó a mí a hablar también públicamente, tener que explicarlo en mi trabajo, porque ellos no podían entender cómo una persona joven tenía tantas veces que faltar al trabajo por un tema médico.
hasta que yo tuve que ser clara y decirles, mira, yo estoy ahorita descubriendo que tengo osteoartritis y todo esto, y ellos no entendían cómo una persona tan joven podía tener esa enfermedad, y tuve que hablar también porque, bueno, yo soy doble sobreviviente de cáncer, esos tratamientos han causado esta enfermedad, y pues yo me veía súper bien físicamente, y ese trabajo demandaba que yo viajara, que yo fuera a eventos, y yo no tenía la energía, y tampoco las personas fueron receptivas, empáticas. Y me llevó a mí a tomar la decisión, mira, fue muy difícil, porque esos son los momentos en los que te lleva a ti que tú quieres seguir perteneciendo, tú quieres seguir estando, y te esfuerza a ti en el punto de que yo siento que yo sacrifiqué parte de mi salud al yo querer seguir estando, pero yo tuve un momento que reorganizar mis prioridades, y me imagino que a ti también te ha pasado. Como lo contaste cuando tú estabas pequeña y experimentabas, digamos, cuando me comentabas el tema de la visión, y tú decías, yo no quiero aceptar lo que está sucediendo, y me pasó tal cual, desde una experiencia distinta, yo no quería aceptar lo que estaba sucediendo, el dolor que tenía, porque yo sabía que si yo lo aceptaba, tenía que parar. Exacto. Y tenía que volver a la clínica, volver a exámenes médicos, volver otra vez a tener tratamientos, lo cual no es para nadie, me imagino que lo reconoce como algo amigable, pero en nuestro caso tenemos que hacer las paces con esa realidad. Ajá. Sí, no, y bueno, ya como dijimos ayer, uno llega al punto de aceptarlo y como mencionaste, hablarlo, porque ya uno ve cómo se le vuelve la vida más fácil. Más fácil. Porque lo habló, ¿no? Y sí. mantener esa sensación de que, no, por ejemplo, para mí, yo siempre he dicho, no, si yo no lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, necesito el tiempo, como te dije, tomé la biología 3-4 veces, y al final saqué por lo menos una C, y pude pasar la clase, ¿no? Peor que una F o una D. Entonces yo dije, no, o sea, la voy a tomar otra vez, y la voy a tomar otra vez, y la voy a tomar otra vez, hasta que por fin llegó algo entonces esos momentos para mí para otra persona puede no ser nada, pero para mí, con todo el esfuerzo, con todo lo que le doy, cada examen que tomaba, cada cosa o ni siquiera tiene que ser en el colegio, por ejemplo, manejando. Yo tuve que tomar el curso de manejo 10 veces, porque igualito te hacen tomar un examen, y entonces, claro. No, y entonces obviamente te dan un libro, y al final del día solo te dan 10 preguntas, entonces tú te tienes que estudiar todo. El libro entero, claro, para el examen de 10 preguntas. 10 preguntas, entonces para mi cerebro que piense solamente esas 10 preguntas, y no solamente es eso. Cuando manejo también bueno, lo manejar ya se vuelve como cuando uno está typing, ¿no? Ya se vuelve algo como que eso, yo siempre lo he encontrado como raro, ¿no? Como yo no tengo que ver para type, eso nunca me he entendido. Lo mismo con el manejo, o sea, como que, pero tantas veces, no era fácil ya entrarme al carro y empezar no era difícil, o sea, ¿cómo te explico? Lo difícil no era entrarme al carro y empezar a manejar, lo difícil era tomar el examen. Para poder manejar, claro. Sí, no, y lo reconozco porque muchas veces son esas pequeñas cosas que uno da por sentado, y yo creo que eso es otra de las características que yo puedo ver en ti, y es el tema de que, y creo que ahora que pues me he empapado mucho de todo el tema de la sobrevivencia a nivel de luego de pues experimentar enfermedades de alto riesgo, como lo puede ser el cáncer, o también experimentar enfermedades crónicas, yo creo que uno toma un valor de la vida diferente. Sí. Y yo creo que por eso es que al final uno comienza a aprender tanto de esas experiencias que de una u otra forma, yo creo que uno hasta las termina valorando. Sí, definitivamente. Y termina, y yo creo que es esa perspectiva diferente que te hace ver lo positivo
en las situaciones más negativas. Exacto, exacto. Y eso yo creo que no lo cambio por nada. Ajá. Porque yo al sol de hoy, y lo conversábamos, que muchas veces uno tiene que ser muy empático, porque el reconocimiento y la madurez emocional que uno desarrolla después de sobrepasar esos momentos tan duros desde niño, yo creo que es muy grande. Es muy grande, te hace tal cual ver la vida diferente. Yo recuerdo momentos, sobre todo la segunda vez que yo experimenté cáncer, donde yo me preguntaba muchísimo por qué a mí, y tenía miedo directo de morir. Uh-huh. Y desde allí yo creo que yo siempre he sido una persona que es vivir with no regrets, sin remordimiento. Exacto. Y cuando uno dice eso, suena muy, no quiero que suene cliché, pero en realidad es tal cual. Es experimentar cada día como si fuera el último. Uh-huh. Y comenzar a tú, siempre creo que obrar desde toda la bondad que uno tiene hacia uno y hacia los demás. Uh-huh. Es difícil porque muchas veces todas esas experiencias te hacen inclusive preguntarte por qué mi cuerpo me hace esto. Y es un debate muy grande, por ejemplo, al menos que yo tuve, pero eso luego me ha hecho desarrollar un amor propio que, o sea, mi mejor amiga soy yo. Yo no me atrevería jamás, y lo cambié, porque anteriormente sí lo puedo decir, tenía una mente muy autodestructiva, pero ahorita jamás me atrevería a decirme algo feo ni algo malo, y ni a mí ni a otra persona, porque te genera también una empatía hacia otros que es muy grande. Exacto. Y yo quiero que esa empatía, y yo creo que es lo que ambas buscamos, es contagiarla. Exacto, eso, o sea, escuchándote decir todo lo que acabas de decir, es como que uno ya, cuando decimos, uno lo acepta, o ya lo hace quien es, como tú dices, ya por esa experiencia, uno como que ya ve que uno puede con todo. No importa si por decir tienes que hacerlo muchas veces o tienes que, cualquier obstáculo que se le viene a uno a la vida. ¿No? Y es cuando yo, por eso empecé Be Who Be Gold, porque vi que estaba cruzando obstáculo tras obstáculo y se mantenía así, y de repente se subió así, y de repente se bajaba, y de repente se subió. O sea, mi vida, ¿no? Estaba como abajo cuando el cáncer, después estaba como medio estable cuando no, y después estaba súper bien cuando estaba, mejor dicho, dándole con toda en la escuela, en la universidad, y después pude lograr otra cosa, y después me dijeron tienes epilepsia, y yo, fue muy chica, ¿no? Como que wow, o sea, como no que, lo dudo. Pero bueno, no importa, o sea, uno se pone, o sea, y es importante reconocer que uno también puede sentir, no porque una persona es toda positiva y toda optimística, no significa que no tenemos emociones. No, claro. Es normal llorarlo, enojarnos, o sea, sentir triste. Por uno, obviamente, yo también no puedo decir que no soy negativa en ciertas cosas, o sea, puedo ser negativa, pero al final del día no es que mi negatividad quede por 2 o 3 días, o sea, mi negatividad se va así. Bueno, ya, se pasó, move on, ya. Y un concepto súper importante que tú lo dices, y quizás explicarlo desde el tema ya más estratégico, y es de la psicología positiva, donde si hablamos de positivismo, si hablamos de optimismo, el optimismo no niega las emociones duras, como puede ser la tristeza, la rabia, la melancolía, pero te hace ver en esos momentos oportunidades, tal cual, y por eso conecta mucho con el concepto de resiliencia, porque es en ese momento que es difícil tú identificar cuáles son las cosas que tú necesitas para tratar de mantener tu espíritu en alto. Exacto. A pesar de que tú sepas y reconozcas que esa eventualidad duele,
que esa eventualidad trae tristeza, trae melancolía, pero que tú encuentras la forma de seguir adelante. Esa es la diferencia, donde hay un error mucho en el concepto de que cuando la persona, y yo lo reconozco porque yo lo explico, o sea, yo siempre una persona una de las cosas que me caracteriza es mi sonrisa. Ajá. Y el estar siempre sonriendo, y lo veo también en ti. Y me puedo dar cuenta que cuando hablamos de eso, no es que esa sonrisa no sea auténtica, siempre lo ha sido. Porque al final, inclusive hasta el sonreír genera hormonas de felicidad. Exacto. El tema es que hay que ser muy bondadoso, porque uno al final nunca sabe qué está pasando en la vida de la otra persona. Exacto. Y esa persona quizás, yo por ejemplo lo reconozco, para mí ir al colegio, para mí inclusive cuando iba al trabajo, para mí, por ejemplo, yo estaba pasando por ese momento difícil cuando la osteoartritis, y yo ya había programado con 1 año de antelación visitar a mi hermana, que tenía casi 4 años que no la veía. Y yo dije, o sea, ¿cómo yo no voy a ir a visitar a mi hermana? Porque estaba en un periodo de depresión. Y más bien yo irla a visitar fue algo que me subió la energía increíble. Y yo en ese momento, yo veo la foto y yo me estoy riendo, y esa sonrisa es auténtica. Pero yo sé que había momentos que yo estaba con ella y yo podía hablar con ella y yo le podía expresar lo difícil que era para mí estar pasando por esa situación. Entonces, es ese vaivén de emociones que tenemos que también tener la realización de que eso es la vida, porque la vida no podemos negar de que, a pesar de que tú y yo quizás hayamos tenido momentos difíciles que no son muy comunes para las personas a nivel general, porque pues los casos de cáncer a nivel infantil tampoco, o sea, son pocos, son mucho menores que el cáncer regular. Eso no quiere decir que la vida para otras personas también tengan retos que se les hagan difíciles de sobrellevar. Y las emociones que van a experimentar son las mismas que tú y yo hemos experimentado. Y yo creo que la inspiración que pueden encontrar en ese momento es la misma inspiración que tú y yo hemos encontrado. La de continuar haciendo las cosas que te energizan, si es el colegio, si es tu trabajo, en la medida de lo posible. Tener ese apoyo, pedirlo. Y aquí, por ejemplo, para mí es interesante hablar, algo que comentamos, y es los mecanismos de defensa que generalmente nosotros podemos presentar en estas situaciones difíciles. Y muchas veces, y lo identifico en tu experiencia y en mi experiencia, que el tema de la negación, denial, ha estado presente, porque es difícil reconocer lo que está sucediendo, porque sabes que tienes que tomar responsabilidad. Pero de hecho, el tomar responsabilidad y hacerte cargo de la situación y afrontar el problema de forma directa, decir, mira, sí, o sea, yo, Juanita, tengo, por ejemplo, esta dificultad de aprender, pero yo reconozco que necesito un tutor. Yo reconozco que necesito estudiar adicionalmente, más tiempo que las personas a nivel regular. Lo hago. Tú estás atacando el problema y le estás agarrando, como decimos en venezolano, el toro por los cuernos. No sé si has escuchado esta expresión. No, o sea, estás haciendo lo que tienes que hacer para solucionar el problema. Exacto. Perdiste el miedo. No quedarse ahí uno, bueno, ya no puedo hacer nada, ya se quedó todo así. No. Uno va por todo, o sea, uno la coge con todo, porque yo no me voy a quedar ahí sentada repitiendo el mismo curso y el mismo examen toda la vida. O sea, no, uno va, busca la ayuda. Porque eso es algo que estamos haciendo en la defensa. Uno tiene que buscar la ayuda para llegar a donde uno quiere llegar, ¿no? Uno no puede hacer todo solo, sino uno, pues, ¿qué? Se queda ahí solo para siempre, ¿no? Pero buscarlo, uno no se puede tener ese como clic, decir, no, uno no se va a quedar acá. Yo, por ejemplo, cuando fui a hacer una práctica a Washington, D.C., yo busqué lo más conveniente para mí. No, yo dije, si yo no puedo caminar, el hospital va a estar al frente de mí. ¿Y qué hice? Busqué un lugar al frente del hospital donde solo tenga que caminar. O sea, todo es de la lógica. Uno tiene que arreglársela por sí mismo. Que resolver.
yo sé cómo es el tráfico, como todas las ciudades grandes, ¿no? O sea, uno tiene, yo no voy a complicarme más. La complicación ya es entrando al hospital cuando tengan que, me están enseñando. Esa es la complicación. Y esté aprendiendo. Exacto. Y me tienen que dar la tarea para llevarme a la casa. Esa es la única complicación que tú necesitas. Y me parece un ejemplo. Sí. Y que me parece un ejemplo hermoso porque de hecho, a nivel de las cosas que uno necesita en esas situaciones, es esta mezcla. Es enfrentar el problema, que ya per se es decir, ok, yo me hago responsable, y pedir apoyo, pedir ayuda. Que muchas veces yo creo que podemos llegar a ser orgullosos en el sentido en el que consideramos que no lo necesitamos. Right. O si no, podemos sentirnos apenados de pedir ese apoyo y se nos hace difícil. Pero yo creo que ninguno de nosotros a nivel, y lo digo como seres humanos, estaríamos acá si no viviéramos de la ayuda del otro. Exacto. Entonces, allí es donde tú te das cuenta que el pedir ayuda, el pedir apoyo, es algo que es parte de la naturaleza humana. Y tenemos que abrirnos y aceptar que pedir apoyo es lo más grandioso que hay. Y cuando lo haces, te empoderas de una manera que yo lo veo. Sí, o sea, que tú muchas puertas. Te abre muchas puertas, porque tú no te imaginas cuán abierta también está la gente a ayudar. Yo me he impactado ahora que yo he comenzado a hablar sobre esto, y yo de hecho también, y quería preguntarte ahora, ¿por qué también tú comenzaste a hablar públicamente sobre esta experiencia? Pero, por ejemplo, una de las cosas que me llevó a mí a hacerlo fue cuando yo me encontré en ese periodo de depresión al reconocer el diagnóstico de la osteoartrosis, que yo estaba en ese mismo año, en el 2019, cumpliendo 20 años luego de tener el trasplante de médula ósea. Y mi hermana, ella me dijo, ya va, aquí hay razones para celebrar. Más allá de que tú estés, digamos, pasando por un momento duro, por la aceptación de este diagnóstico, por todos los cambios a nivel de vida que tienes que afrontar, pero hay mucho que celebrar. Y yo ahí decidí comenzar a celebrar abiertamente esos 20 años, hablar sobre esta experiencia y comenzar a hacer inclusive un fundraising, una recaudación de fondos para apoyar a niños en Venezuela. Y allí yo no, y fue hermoso porque yo nunca me hubiera atrevido antes a pedir algún apoyo económico para ese tipo de casos. Yo lo hubiera tratado de cubrir yo sola. Pero yo me di cuenta de cuán abierta estaba la gente a apoyar y de cuán receptiva era la gente cuando tú te abres a hablar sobre estas experiencias. Exacto, cuando como tú dices, cuando uno piensa hablar, por ejemplo, yo dije, bueno, cuando me dijeron, bueno, tienes esto, y yo por mi historia de cáncer, yo sabía que en algún momento me iba algo presentiva, porque no era algo de lo nuevo, ¿no? Era que ya los seizures, ¿cómo se dice seizure en español? De verdad que sí. Bueno, epilepsia, exacto. Los ataques de epilepsia. Acá sepa seizures. A ver, sí, a mí se me va. Sí, algún familiar. Bueno, básicamente, cuando me dijeron que yo ya estaba teniendo muchos seizures, los voy a decir en inglés. Y se venían más y más y más, entonces yo ya dije, bueno, ya es tiempo, como dijimos, ya es tiempo de ir al doctor, porque no voy a poder seguir con mi vida, no voy a poder seguir con mi carrera si no presta atención. Exacto, eso es algo muy importante. Uno primero se cuida la salud, y es algo que siempre a mí me pone como que terca, ¿no? Como que, ay, no, después. Sin salud no hay nada más. Es lo más importante en realidad, porque si uno quiere trabajar o quiere hacer cualquier cosa que uno quiera hacer, uno primero tiene la salud, es primero que todo. Entonces ahí yo ya, se me fue la paloma. Yo ahí ya dije, bueno, después de que me dieron eso, yo ya, como te dije, tuve mi día que, mejor dicho, estaba muy triste, muy negativa y todo, pero después dije, no,
esto, yo no soy la única que está pasando por eso, hay mucha gente que está pasando por eso, yo sé que no soy la única, ¿no? Y claramente tú y yo estamos acá hablando que wow, y español y todo, wow. O sea, esto está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? El cáncer infantil es algo mundial, de todas las partes, ¿no? Entonces, uno ya ve eso, y entonces yo dije, primero que todo, porque como dijimos, no todo el mundo le gusta hablar de eso. Entonces, uno primero que todo tiene que hablarlo. Yo dije, bueno, la mejor forma de hablarlo es posteando en Facebook o en social media y aceptarlo. Bueno, voy a dejar que toda la gente en el mundo vea lo que está pasando. Pues sí, a veces, hoy en día todo el mundo hace esa cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no yo, no? Sí. Y es bueno para mí también. Es terapéutico. Sí. Dime. Y no, que lo que tú comentas, tal cual, que hablar es terapéutico y no necesariamente, yo creo que es muy particular y es muy personal cómo las personas deciden hablar. Bien, como tú y yo, por ejemplo, yo comencé haciéndolo con una psicóloga y reconozco y lo compartimos que pues hemos tenido apoyo psicológico desde niñas, desde que estábamos pequeñas. Pero en este caso, yo creo que las personas tienen que quizás buscar la forma en la que ellos se encuentren, digamos, más confortables haciéndolo. Si es quizás con un amigo, si es quizás con tu familia, si es quizás buscando algún tipo de apoyo ya más profesional, como un psicólogo, como un psiquiatra, como un coach quizás que te oriente cómo reorganizar tu vida. Para mí fue súper necesario el apoyo inclusive de ambos. Yo tuve apoyo de un psicólogo y de un coach, comencé a hablar en social media. O sea, yo me di cuenta y lo veo también contigo que hablar fue clave. Hablar era clave, gracias. Mi papá dijo convulsiones, Gabriel Prat. Convulsiones, ok. Convulsiones. Y entonces, seizures son convulsiones, ya sabemos eso. Hasta estamos dando clases de... Exacto. Bueno, pero sí, exacto, hablarlo. Entonces dije, bueno, yo primero voy a poner mis fotos, mis cosas, mis emociones y todo, y vamos a ver cómo da. Primero que todo, yo empecé esto como un blog personal, pero después dije, bueno, si pongo después de eso, había gente que me empezó a seguir y me escribían y me decían, Juanita, esto en inglés, of course, porque estoy acá en Estados Unidos, pero tampoco, en Londres, fíjate, entonces me decían... Igual, me pasó similar. Sí, esto también me pasa a mí, no sé qué, me gustaría hablar contigo. Y ya, desde que empecé Be Whole, Be Gold, desde el 2019 hasta hoy, he hablado con por lo menos más de 20 personas que tienen late effects. Y con estas personas yo hago un Zoom juntas, y eso es lo que yo digo, bueno, obviamente esto no es solo de mí, ¿no? Yo lo puse primero de mí para que la gente vea que yo estoy really open de hablarlo, ¿no? Como que yo lo puedo hablar con honestidad. Y después ya ellos me cuentan la historia, les pregunto, oye, está bien si hacemos algo, si me cuentas tu historia, yo lo pongo en mi Instagram, en YouTube, para que obviamente esto es tu caso también. Para mí eso es Be Whole, Be Gold. ¿De dónde nació ese Be Whole, Be Gold? Behold es como deténgase, ¿no? Entonces deténgase y Be Gold, el oro, ¿cómo se dice? Gold, oro, no. Oro. Sí, el oro es el color reconocido de los niños de cáncer, ¿no? Cada tú sabes, cada... el lacito, el ribbon. Sí, cada cáncer tiene su lacito, el gold es de niños con cáncer. Entonces ahí yo dije, bueno, ahí es un buen match, ¿no? Entonces literalmente como que me entró esa energía y dije, Be Whole, Be Gold, se me vino a la mente, y entonces ahí le explicar y Be Whole, Be Gold para mí es como percibir como una sensación de que uno puede con todo. No importa si hay como barreras al frente de uno, no importa qué dura es las cosas que se le vienen a la vida, pero uno sigue para adelante, ¿no? Con la actitud y todo. Entonces he conocido a mucha gente que tiene ese clic, como tú, como yo. Mucha gente en mi página que también les he entrevistado y me han dicho sobre sus historias y uno queda impactado porque, como dijimos, todo el mundo tiene diferentes efectos tardíos. Sí. Y es increíble verlos y hablar con ellos porque, o sea, lo mío no es nada comparado a ellos, ¿no? O sea, es increíble, pero cada uno
everybody has a struggle. Cada persona tiene su Todo el mundo dificultad. tiene su, sí, todo Entonces, el mundo tiene sus penas, tal cual. y todo el mundo Y lo experimenta diferente. Entonces, lo experimenta diferente. es increíble. Y algo que es clave, y me encanta compartirlo, y yo creo que en este periodo donde yo creo que he tenido, digamos, un desarrollo a nivel personal y espiritual muy grande, y ahora que me he dedicado pues a apoyar a otras personas también en sus procesos, para mí el comunicar que el tema de el dolor es algo que uno no puede ocultar o uno no puede negar cuando está sucediendo, pero el tema del sufrimiento es algo que es opcional. Y esa es una frase del Dalai Lama, y cada vez que yo la leo, que me la encuentro mucho ahora y se me pasa por la mente, donde es como que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, me doy cuenta que es tal cual. Ajá. Porque tú y yo hemos sobrepasado situaciones dolorosas, pero hemos decidido, o sea, paré de sufrir. Aquí no hay que sufrir, aquí lo que hay es que seguir adelante. Aquí no cabe la actitud de víctima, aquí no cabe quedarse sentado y simplemente cabizbajo por esa situación. Y me doy cuenta por todo lo que tú experimentas y por el sentido que tú le das a Behold the Goal, ¿sabes? Sí. Que me parece hermoso porque, por ejemplo, yo también la cuenta de Braving Mix, yo la abrí con ese entusiasmo de que cuáles son tus fortalezas, cuáles son esas cosas que te hacen fuerte, que te hacen ser valiente. Y me doy cuenta que es empoderamiento, y yo creo que eso es lo que las personas en momentos como estos necesitan. Exacto. Y necesitan saber que no están solos. Y me parece hermoso, y lo aplaudo por lo que tú haces con tu cuenta, y eso es lo que nos tiene acá juntas a ti y a mí, de juntarnos, porque juntos somos más, es obvio. Y hay que crear ese reconocimiento, hay que crear esa conciencia. De ser más amables, de hablar más fácil sobre estas enfermedades, de hablar más fácil y la aceptación hacia esas emociones negativas, porque es el balance que necesitamos para recuperarnos del tema mental de las enfermedades mentales que también suceden durante estas enfermedades físicas, porque están atadas. Mente y cuerpo son uno solo. Exacto, están así. Entonces, todo esto yo creo que es importante generar ese awareness, ese reconocimiento para sensibilizar a las personas, porque nadie está exento de una situación difícil. Y tal cual, el proceso de recuperación, de sanación, de sentirse cómodos, es el mismo por el que tú y yo hemos pasado, a pesar de que sean experiencias distintas. Exacto. Lo dijiste perfecto. No, eso sí, toca, bueno, como mencionaste, toca mantenernos, pues nada, positivos siempre, no siempre, pero cuando uno, lo que tú y yo tenemos es algo que es muy unique, ¿cómo se dice unique? Es muy auténtico. Muy único, muy auténtico. Muy único, ¿no? Lo que tienen los sobrevivientes de cáncer sobreviven y después es único, y la gente que, como dijimos, como si es que pasan por estos efectos tardíos y no pues algunos no pasan por eso, algunos sí, pero es mejor hablar para llegar al punto, es mejor hablarlo para tener la conciencia, porque y quizás ahorita, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, que lo conversamos, el tema de la fatiga. O sea, yo nunca pensé que ahorita que entiendo que eso era un síntoma, muchas veces yo tenía un cansancio que yo no sabía ni entendía de dónde venía. Y ahorita es que yo me vengo a enterar que eso era propio luego de haber tenido que experimentar quimioterapia y radioterapia, sobre todo la quimioterapia, entiendo. Sí. Y había momentos en los que yo no me podía parar del mueble. Y ahorita yo digo, ¿cuánto me hubiera ayudado a nivel de yo dejar de frustrarme de por qué yo no tenía energía? Exacto. Saberlo, educarlo. O sea, yo siempre he pensado, o sea, es bonito que pues ya cuando no sobreviven los papás o los relativos, los que estén con uno, le digan, bueno, usted ya está bien y ya siga con su vida, pero
pero no, obviamente siempre toca tener el apoyo de la familia, toca siempre, yo sí me acuerdo, mi hermano una vez vino y me dijo, Juanita, tú sabes que quizás tú no puedes tener hijos, y yo le dije, bueno, pues vamos, o sea, cada persona es diferente, cada tratamiento es diferente, cada cuerpo es diferente, no sabemos nada de nada, o sea, me gusta, y en ese momento pues me gustó que él me dijera, porque también ya esto es un tema más grande, pero digo, la gente que le dice a uno, ya de ahí yo empiezo a investigar, ¿no? Ya empiezo a decirle a los doctores, ya empiezo a decirle a cualquier persona que sepa eso, saber, ¿no? Sí. Bueno, y gracias pues que mi papá y mi mamá y bueno, todos siempre me decían que, bueno, me apoyaban en el momento que más lo necesitaba. Cuando me frustraba y lloraba y decía, no, yo no puedo, es que yo no puedo, y ellos veían, ellos son la gente más cercana, los que ven, los que ven, los que sufren. Los que te dan y los que ven y los que te dan el apoyo. Y los que dan el apoyo. Y eso es lo principal, el apoyo. ¿No? El apoyo. Mi mamá siempre llegaba y ponía, cuando estaba cocinando, apague la luz, ponía un sticker bien grande, apagar la luz, apagar el fogón. O sea, cosas así. Pequeñas, pero que hacían una gran diferencia. ¿No? Son cosas así, pero ayudan. Entonces, y nada, lo mismo con mis medicinas. Mi papá siempre me ponía la cajita de medicinas. Y eso ayuda también, o sea, lo más chiquito. Bueno, yo lo debo decir, mi esposo, que yo tengo terapia de reemplazo hormonal por el tema de la menopausia precoz. Él, todas las noches él me deja las pastillas en la almohada para que no se nos olvide, y fue idea de él. O sea, poner las pastillas en la almohada, siempre que levantas la almohada y está la pastilla, ya es la táctica, y te das cuenta, o sea, que la gente que te quiere te va a apoyar. Exacto. No, eso sí, le damos gracias a nuestros familiares acá. Sí, tal cual, hay que dar. Yo creo que en esto es lo que hablábamos al principio, y yo creo que es súper importante es eso, comenzar a ser agradecidos con todo lo que tenemos. Y para mí pues el tema y yo creo que ese espíritu de familia, yo creo que viene de allí, de reconocer de que uno ha sido, digamos, bendecido por tener esta gente a nuestro lado, que nos ha ayudado pues en estos momentos que son duros, y que uno reconoce que son duros para nosotros, pero también son duros para ellos, pues, que te están acompañando. Exacto, son los que nos ven sufriendo básicamente, o que nos ven struggling, sino sufriendo, pasando un tiempo más como duro que ellos están ahí viendo todo, afecta a todos. Afecta a todos, y yo creo que por eso, y yo creo que por eso es que ese reconocimiento es necesario, de darles las gracias y generar esa conciencia a nivel a nivel social, pues saber que no es solo el paciente el que está involucrado en estos procesos, son los familiares, son las familias, son los amigos que también pueden dar ese apoyo, y también crear, yo creo que, yo creo que yo me siento responsable ahora como sobreviviente de crear esa conciencia. Yo creo que me siento, porque no es fácil hablarlo para nosotros, y tampoco es fácil para las personas hacerlo, porque también hay mucho desconocimiento. Entonces eso es lo que tú y yo queremos pues lograr con estas cuentas, y de verdad quiero compartir que si quieren contactar a Juanita, pues para hablar, ya que ella tiene una experiencia y se está desarrollando pues en ese campo para conocer pues el desarrollo Child Life Development. Yo creo que ella es la persona adecuada para responder cualquier pregunta. Y pues si también tienen alguna pregunta ya a nivel de estilo de vida, de cómo, digamos, organizar, digamos, todas las metas y los goles a través de un cambio saludable, pues también me pueden contactar. Me ha tocado hacerlo, y reconozco que Juanita también, creo que te voy a tomar como conejillo de Indias para que luego me cuentes también más sobre esa experiencia, porque yo creo que como lo compartimos tú y yo, sería uno de los primeros lives que queremos hacer para pues seguir creando conocimiento sobre este tema. Sí, así que hay mucha tela para cortar.
La gente necesita escuchar más positivismo. Sí, sí, optimismo. Cuando escuchan la palabra cáncer, vienen muchos pensamientos Es negativo. negativos, ¿no? Y no tiene por... ¿Sabes? Es una situación difícil en la que hay que sacar a la luz también las cosas positivas de ese momento, porque no las oportunidades que se pueden dar por ese momento. Exacto, exacto. Bien, gracias, Julia. No, gracias, Juanita.